Hola, estás en Emilius BGS. Debido a esta pandemia mundial que estamos viviendo, el turismo ha sido afectado tremendamente. Muchos hemos perdido la oportunidad de conocer destinos impresionantes. Acá en Perú tenemos una maravilla mundial llamada Machu Picchu, un destino infaltable. Si no podemos ir físicamente, podemos hacerlo de manera digital, de manera aumentada. Hoy te presento un tutorial sobre cómo difundir sitios turísticos. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Machu Picchu fue una ciudadela del Imperio Incaico. Está rodeada de montañas. De hecho, su nombre significa monte, montaña vieja. Crearé un objeto 3D para generar el filtro. Utilizaré el add-on llamado Blender GIS. Lo encontraremos desde su página de GitHub. El proceso es realmente simple. Se descarga en formato zip. Luego, en el último Blender, entraré a Preference y lo instalaré de esta manera. Tendremos que habilitarlo. Ahora aparecerá una opción llamada GIS. Entramos y vamos también hacia Preference. Tenemos que agregar un caché folder. Esto es súper importante para su funcionamiento. Una vez hecho esto, entramos nuevamente a GIS. Luego seleccionamos Basemap desde la opción Web Geodata. Utilizaremos el layer de satélite. Ahora veremos un pequeño mapa. Presionamos G y escribimos el destino. El nivel de zoom será de 18. Tendremos que posicionar adecuadamente lo que queremos captar. Luego presionaremos E para exportar nuestra selección. Nuevamente iremos a GIS para usar la opción SRTM. Ya veremos ciertos bordes y relieves. En estos momentos modificaremos las propiedades. Aumentaremos la profundidad de las montañas. Cuando tengas todos los cambios hechos, los aplicaremos de esta manera. Listo, ahora vamos a Edit Mode. Presionamos la letra A para seleccionar toda la malla y usaremos la opción Extrude para generarle una buena base. Para mejorar su apariencia, tenemos que modificar la escala de dicho extrude. De esta manera, tendremos una base mucho más consistente. Está genial, se ve bien. Como ya saben, debemos exportarlo con el add-on de SparkArt Toolkit. Debemos optimizar su escala. Luego centramos el objeto para poder exportarlo correctamente. Ahora vamos hacia SparkArt. Creamos un proyecto en blanco con Plane Tracking. Importaremos nuestro archivo 3D. Lo agregamos dentro de la jerarquía del placer. Vamos a posicionarlo mejor frente a la cámara. El tipo de material que tenemos es Physically Based. Podemos hacer modificaciones, depende de ti. En este caso lo dejaré tal como se visualiza en Blender. Solo recuerda que si cambias el shader type, tienes que agregar más luces para que el ambiente no sea tan oscuro. Lo que quiero hacer ahora es agregar imágenes referenciales de los puntos más importantes relacionados a Machu Picchu. Por eso
agregaremos un plano dentro de la jerarquía de nuestro objeto 3D. Lo ubicaremos cerca de la localidad de Aguascalientes. Haremos ciertos ajustes. Generamos unos planos más. En estos momentos crearé un material para el primer plano. Este material estará en flat. La textura que utilizaré será una foto de Aguascalientes. Para que se visualice, tenemos que utilizar la opción Double Side. Ahora que ya tenemos la imagen, podemos ajustar mucho mejor su apariencia. Aguascalientes es un lugar muy bonito, está rodeado de montañas verdes. Cualquier video no le hace justicia. Ahora, para el segundo plano, haremos lo mismo, pero para este caso, la textura será la ciudadela de Machu Picchu. Desde ese lugar podrás ver todo el impresionante paisaje. Seguiremos editando toda la escena. En estos momentos, duplicaremos el segundo plano. Lo posicionamos a la derecha del objeto 3D. Le creamos un material, cuya textura será el imponente río Vilcanota. Perfecto, ya tenemos nuestras tres primeras imágenes. Acto seguido, crearemos un plano más, pero esta vez quiero hablar de la diversidad de especies. Por supuesto, realizaremos el mismo proceso de crear materiales y texturas. En Machu Picchu veremos llamas y alpacas. Creamos otro plano, esta vez para mostrar un oso andino. Como paso final, agregaremos otro plano. Utilizaremos una foto emblemática de uno de los fotógrafos más importantes del Perú, Martín Chambi. Te dejo el link para que conozcas más de su obra. Ahora trabajaremos en bloque para mostrar conjunto de fotos. Por ello, llamaremos a un null object y organizaremos las fotos. El primer grupo será para los puntos referenciales del mapa. El segundo grupo será sobre las especies. Y el último grupo será sobre Martín Chambi. Utilizaremos el elemento visible de los tres null objects para llevarlos hacia el Patch Editor. También usaremos el Screen Tab. Mencionamos a un counter. También llamaremos a 3 equals exactly. Cada uno tendrá su número diferenciado. Haremos ajustes sencillos y listo, quedamos de esta manera. Para que todo funcione bien, debemos borrar el primer Screen Tab que aparece en la plantilla de Plane Tracking.
Como paso final, es importante que exista un narrador, una voz que cuente las historias y sobre todo explique cada uno de los conjuntos de fotos. Para explicar la lógica, usaré 3 audios de la librería. Para importar el primer audio en el Patch Editor, agregamos de esta manera. Al hacer esto, se genera un speaker. Ese speaker se agregará al primer null object. Realizaremos el mismo proceso en los siguientes audios. ¡Listo! Ya tenemos todo. ¡Vamos a probarlo! Esta es una forma diferente de mostrar y hablar de un lugar turístico, teniendo como limitación principal la creación de un filtro con menos de 4 megas. Existen diferentes métodos que puedes utilizar. En las próximas semanas hablaré más sobre el tema. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.